Vamos entonces con un repaso integrador de todos los contenidos aprendidos del miembro superior. Entonces vamos a hablar de cada una de las regiones y también vamos a ver qué está pasando con cada uno de los elementos que ya estudiamos. La historia comienza acá, en la región supraclavicular. Aquí vamos a tener un triángulo que es el triángulo de los escalenos, delimitado por el escaleno anterior, el escaleno posterior y la primera costilla, que es donde se insertan. Recuerden que los escalenos van desde la apófisis transversa de las vértebras cervicales hasta la primera costilla. Ese triángulo va a tener como contenido al plexo braquial y a la arteria subclavia. Y en esta región supraclavicular, específicamente tenemos, o sea, de vaso, como ya les dije, la arteria subclavia, y del plexo braquial tenemos los troncos primarios. Ahora bien, anterior al escaleno anterior, vamos a tener al nervio frénico, y también va a estar pasando la vena subclavia. Entonces, recordemos de dónde vienen o a dónde van estos vasos. La vena subclavia se une a la vena yugular interna y forman el tronco venoso brachiocefálico, que se va a unir al otro tronco venoso brachiocefálico y forman la vena cava superior. Por otra parte, en las arterias, aquí viene la aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. En el lado derecho me da el tronco brachiocefálico, que me da la arteria subclavia derecha y la arteria carótida primitiva derecha. Y en el lado izquierdo no se forma tronco, sino que vienen directamente del arco aórtico, la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, si le hacemos un zoom a esta región y vemos con más estructura, entonces aquí vemos la clavícula, este es el esternón, ¿bien? Y ahí vamos a ver los elementos. Aquí estaría el triángulo de los escalenos, ¿sí? Y fíjense acá, en el nacimiento de las arterias, tenemos el tronco brachiocefálico, que me da la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. Esa carótida primitiva es la misma que está continuada acá, aquí la cortó Netter, pero esta es la misma que sigue hacia arriba, ¿no? Y aquí viene la vena yugular interna que va a llegar hasta acá para unirse con la vena subclavia y formar el tronco venoso brachiocefálico. Entonces ahí se está formando el paquete vasculonervioso del cuello. Ese paquete además incluye un nervio, que es el que viene atrás de estas dos, que es el nervio vago. Ese nervio vago va a ir pasando, que es el décimo par craneal, viene del tronco encefálico, ¿sí? Y va a pasar por delante de la arteria subclavia. Luego de que pasa por delante, va a dar un nervio que hace como un callado al revés, o sea, le pasa por debajo a la subclavia y después sube, que es el nervio laringeo recurrente. Y ese va a llegar hasta la laringe para inervar la laringe. En el lado derecho lo da a ese nivel, o sea, le pasa por delante la subclavia y a ese nivel da el laringe recurrente. Pero en el lado izquierdo, el laringe recurrente lo va a dar a nivel del arco aórtico, ¿sí? Eso se suele preguntar. Entonces acá, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, va a tener como relación la arteria subclavia al nervio vago. Aparte de eso, también tiene como relación a otro nervio, que es el nervio frénico, que viene acá cabalgando al escaleno anterior. Él viene desde el plexo cervical, cabalga al escaleno anterior y aquí pasa por delante de la arteria subclavia. Son las relaciones de la arteria subclavia. Además, la arteria subclavia va a tener después hacia adelante el escaleno anterior y hacia posterior al plexo braquial, ¿sí? Y aquí viene la vena subclavia que pasa por delante del escaleno anterior. Son estructuras que hay que tomar en cuenta. Entonces, de la región supraclavicular, vamos a tener, después estos vasos pasan por debajo de la clavícula y luego de que pasen la clavícula van a ser los vasos axilares y ahí continúa la historia en región axilar. Pero entonces en esta región supraclavicular, además de las relaciones, el triángulo de los escalenos, de los nervios y el paquete vascular nervioso que comenté, hay que saber que de vena tenemos la vena subclavia, de arteria tenemos la arteria subclavia y de plexo braquial vamos a tener los troncos primarios. Luego pasamos ahora a la región axilar y esta la vamos a describir con un continente y un contenido. Primero el continente lo vamos a estudiar así, como si fuera un cubo, ¿no? Entonces tiene 6 paredes, superior, inferior, externa, interna, posterior y anterior. Bien, esta sería la región axilar derecha, ¿no? Por eso esto es externo y esto es interno. La pared superior es abierta. ¿Por qué es abierta? Porque por ahí van a pasar los elementos vasculonerviosos que llegan a la región axilar y después continúan por la pared interna para llegar hacia el miembro superior. ¿Ok? Entonces, esa pared superior es por donde acceden esos elementos vasculonerviosos a la región axilar y para después llegar al miembro superior. Mientras que la pared inferior es para acceder nosotros cuando hacemos la evaluación de la región axilar. O sea, la pared inferior lo que tiene es piel y tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se forma el hueco axilar, que solamente es piel y tejido celular subcutáneo. Ahora bien, ¿cómo está delimitado lo demás? Hacia externo, que es la parte que está relacionada con el miembro superior, específicamente con el brazo, vamos a tener el hueso del brazo y dos músculos del brazo, que son el húmero y la cabeza corta del bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Esa es la pared interna de la región axilar que estaría acá. Quita la región axilar y esta sería la pared externa, perdón, la pared externa. Bien. La pared interna, por su parte, aquí les muestro una vista externa de
la caja torácica de la parrilla costal con los músculos. Esto es anterior, este es posterior, esta es la escápula y este es el esternón. Entonces vamos a tener como límite interno la parrilla costal, los músculos intercostales y además el músculo serrato mayor, que es un músculo, es el músculo del grupo interno del hombro. Luego en la pared posterior vamos a tener músculos del grupo posterior del hombro, que son los que están ahí, algunos que están relacionados con la escápula, ¿no? Entonces, aquí fíjense, esto bueno, lo puse hacia posterior, porque es la pared posterior, pero aquí tenemos el húmero, aquí estaría la escápula y aquí vemos tres músculos, uno que está delante de la escápula y otros que están abajo. Este es el músculo subescapular, este es el músculo redondo mayor y este es el músculo dorsal ancho. De hecho, en esta imagen se ven la pared externa, tienen los elementos que ya les dije, y la pared posterior es esta, porque aquí estaría la región axilar. Entonces, músculo subescapular, músculo redondo mayor y músculo dorsal ancho. Bien. La pared anterior va a tener los músculos del grupo anterior del hombro, que sabemos que están dispuestos en dos planos. Tenemos un plano más profundo donde está el músculo pectoral menor y el músculo subclavio, y un plano más superficial donde está el músculo pectoral mayor. ¿Ok? Ahora bien, para estudiar mejor esta pared, vamos a hacer un corte parasagital que esté pasando, no para estudiar esta pared, para estudiar mejor la región axilar. Hacemos un corte parasagital que esté pasando en nivel de la región axilar y vamos a ver esto. ¿Sí? Esto es una vista externa, esto es anterior, esto es posterior, y esta es la región axilar. Entonces aquí vamos a ver varios de sus límites. Obviamente, como es un corte sagital, no podemos ver ni la pared interna ni la pared externa, pero las demás paredes sí las vamos a ver. Entonces, aquí tenemos de referencia los huesos, principalmente, para estudiar, para entender cómo está todo. Esta es la clavícula y esta es la escápula. Y aquí van a estar los músculos que están alrededor de la escápula, que son los músculos de la pared de los músculos posteriores del hombro, que son el músculo subescapular hacia adelante de la escápula y hacia posterior de arriba abajo tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor y el dorsal ancho. Fíjense entonces que los que son límites posteriores de la región axilar son el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. Bien. Ahora, hacia la pared anterior, más superficial, tenemos el pectoral mayor y más profundo tenemos dos chiquitos, ¿no? Que son el músculo subclavio debajo de la clavícula y el músculo pectoral menor. ¿Ok? Ahora, estos músculos tienen aponeurosis, que eso es importante mencionarla. Aquí tenemos una aponeurosis que se llama aponeurosis clavipectoral, que va de la clavícula al pectoral menor. Luego esta da dos hojas, una superficial y una profunda, que envuelven al pectoral menor. Y después esto se continúa con un ligamento que se llama ligamento suspensorio de la axila. Por otra parte, el pectoral mayor también va a tener su aponeurosis con su hoja superficial y profunda. Y de aquí se va a salir una aponeurosis que va a ir entonces hasta la pared posterior, que es la aponeurosis axilar. ¿Ok? Así se llama esta región. Entonces acuérdense de esto: aponeurosis clavipectoral, ligamento suspensorio de la axila y aponeurosis axilar. Esa aponeurosis axilar, fíjense como abajo va a tener entonces al tejido celular subcutáneo y a la piel. Esta es la pared inferior. Pueden mencionarlo incluso en la pared inferior, si lo quieren. ¿Ok? Y acá está delimitado, entonces tenemos pared posterior, pared anterior y pared inferior de la región axilar. ¿Cómo dijimos que era la pared superior? La pared superior es abierta. Entonces por ahí van a estar pasando algunos elementos que van a ser parte entonces del contenido, que lo vamos a ver aquí en esta región axilar. Y aquí el contenido lo vamos a dividir en tres puntos: vasos, nervios y linfáticos. Con respecto a los vasos, tenemos a los vasos axilares, la arteria axilar, que dijimos que iba atrás, y la vena axilar, que va adelante. ¿Ok? De los nervios vamos a tener el plexo braquial, pero específicamente los troncos secundarios, que dijimos que eran tres: un tronco secundario antero-externo, uno antero-interno y uno posterior. ¿Sí? O sea, son dos anteriores que llevan su nombre según su relación con la arteria subclavia. El más externo es el antero-externo, el más interno es el antero-interno, y el posterior que va a estar posterior a la arteria subclavia. ¿Ok? Y aparte de eso va a haber unos ganglios linfáticos que son importantes, que son los ganglios linfáticos centrales. Aquí Netter dibuja otros. Por ejemplo, aquí estos que están aquí deben ser los pectorales o son del grupo anterior. Pero eso no importa tanto. Lo que importa es que acá en la región axilar mencionan estos ganglios centrales, porque en estos ganglios es donde va a llegar la mayoría del drenaje linfático del miembro superior, que después se va a ir hacia el tronco subclavio, que va a drenar en el lado derecho en la gran vena linfática y en el lado izquierdo en el conducto torácico. Entonces es importante que mencionen estos ganglios acá en la región axilar. ¿Ok? Entonces, arteria y venas axilares, tronco, el tronco anteroexterno, tronco anterointerno y tronco posterior del plexo braquial y los ganglios linfáticos centrales.
Aquí tenemos esta imagen para ver entonces cómo va pasando todo eso. Fíjense, acá viene entonces la vena delante del escaleno anterior, la arteria detrás del escaleno anterior y el plexo braquial detrás del escaleno anterior. Después de que pasan el borde anterior de la clavícula, ya dejan de ser subclavios y troncos primarios y empiezan a ser axilares y los troncos secundarios. Entonces ahí tenemos la arteria axilar con el tronco secundario anteroexterno y el tronco secundario anterointerno. El posterior no lo vemos porque lo está tapando la misma arteria axilar. Luego de que pasa el tendón del pectoral mayor, esto se va a continuar como vasos humerales, ¿ok? O braquiales. Y ya en ese punto vamos a tener son las ramas terminales del miembro superior, ¿sí? Entonces, aquí vemos el plexo braquial para empezar a hablar de todo lo que empieza a ocurrir a partir del brazo. Este es el plexo braquial, troncos primarios, o sea, los ramos anteriores del nervio raquídeo, troncos anteriores, troncos primarios, perdón, troncos secundarios, y después las ramas terminales. Esas ramas terminales primero teníamos tres, ¿no? Que eran las anteriores, que son el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital, que vienen desde los troncos anteroexterno y anterointerno, ¿sí? Entonces aquí el nervio musculocutáneo, fíjense cómo se va, atraviesa el músculo coracobraquial en esta estructura que se forma, que es el canal de Casebius, y luego va a recorrer entre el plano superficial y el plano profundo de los músculos del brazo, es decir, entre el bíceps braquial y los músculos coracobraquial y braquial anterior. Luego sigue hacia abajo, se va hacia lateral y termina dividiéndose en dos ramas. Ahí lo vamos a hablar después todo integrado. Con respecto a los otros dos nervios, que son el nervio mediano, que es este que viene acá, fíjense cómo va por la parte interna del brazo y después se va hacia la parte más medial y ahí por eso se llama mediano, porque entonces va por todo el medio, en todo el antebrazo y termina llegando a la mano. Mientras que el nervio cubital va más interno al nervio mediano, entre los dos aquí a este nivel está pasando la arteria humeral, y ahí lo vamos a ver. Y después se hace posterior, luego se vuelve a hacer anterior, va por todo interno y termina llegando a la mano también. Ahora bien, con respecto a las arterias, ¿se acuerdan de las arterias que habíamos visto, no? Primero teníamos la arteria axilar, que ya le habíamos mencionado en la región axilar, y después tenemos la arteria humeral. Finalmente, esta arteria humeral, a nivel del antebrazo, se divide en arteria radial y cubital. Entonces, en la región supraclavicular y debajo de la clavícula, la subclavia. Después, en la región axilar, la axilar. Luego, en el brazo, la humeral. Después, esto a partir del borde inferior del tendón del pectoral mayor. Y después en el antebrazo vamos a tener la radial y la cubital. Bien. Pero quiero que se vayan acordando primero de cómo están o que vayan viendo cómo están estas arterias. Primero aquí tenemos entonces la arteria humeral, ¿sí? Después este es el tendón del pectoral mayor. Después de su borde inferior empieza la arteria humeral. Ella va a ir en la parte interna del brazo, ¿sí? Un poco profundo, un poco posterior al bíceps braquial, o sea, posterior e interno al bíceps braquial. Y va a tener como relación hacia externo el nervio mediano y hacia interno al nervio cubital. ¿Ok? Luego el nervio cubital se va hacia posterior y va a pasar acá en el codo a nivel del canal epitrócleo olecraniano o canal del nervio cubital, ¿sí? Que es el surquito que está ahí en el cúbito. Después con respecto al húmero y a la arteria humeral y al nervio mediano, ellos intercambian posición, o sea, ahora la arteria se vuelve externa y el nervio se vuelve interna en el tercio inferior del brazo. Y luego acá vamos a pasar por un canal que es el canal bicipital interno. El tendón del bíceps braquial va a formar hacia el lateral y medial dos canales, ¿sí? Un canal bicipital externo entre el tendón y los músculos supinadores y un canal bicipital interno entre el tendón y los músculos epitrocleares, ¿ok? Entonces, estas dos estructuras acá en el codo van a pasar a nivel del canal bicipital interno, la arteria humeral y el nervio mediano, mientras que el nervio cubital está pasando por el canal epitrócleo-lecraniano. ¿Ah? Aquí vemos un plano más profundo, entonces vemos también, por supuesto, el nervio musculocutáneo, que aquí estaba atravesando el coracobraquial, lo atraviesa por acá, pasa entre el plano superficial y profundo, fíjense, él va más lateral a todo, y después termina llegando al codo donde se va a dividir en dos ramas superficiales, ¿no? En las dos ramas que están superficiales ahí. Ahí se acaba el nervio musculocutáneo. Lo que quiero es que entonces tomen en cuenta cómo van en la parte más superior del antebrazo, va mediano, de afuera adentro está el mediano, la humeral y el nervio cubital. Y luego acá el nervio cubital se va hacia posterior, pasa por el canal epitrócleo-craneano y la arteria humeral y el nervio mediano intercambian posición y pasan por el canal bicipital interno.
Luego el nervio mediano pasa hacia acá, dentro, y ahí lo vamos a ver, pero entra en un ojal que forma el flexor superficial de los dedos. Y la arteria humeral se va a dividir en una arteria radial que va hacia externo y una arteria cubital que va hacia interno. Bien. Ahora bien, vamos con los nervios que son posteriores, que vienen del tronco posterior. Tenemos el nervio axilar y el nervio radial. Bien. Y también con respecto a las arterias, quiero que recuerden, de la arteria axilar, acuérdense que ya daba una arteria subescapular, y esa arteria subescapular se dividía en tóraco-dorsal y en la circunfleja de la escápula que se iba hacia atrás de la escápula. ¿Ok? Esta circunfleja de la escápula, recordémosla. También recordemos otra rama del axilar, que es la circunfleja humeral. Ella daba dos circunflejas humerales, una anterior y otra posterior. La posterior es la que quiero que tengan en cuenta. Y aparte de eso, de la humeral, quiero que recuerden a la arteria humeral profunda, que se va hacia posterior también, ¿sí? Porque toda esta historia que acabamos de ver es de lo que pasa hacia anterior. Entonces, vimos la arteria axilar, vimos la arteria humeral y vimos las ramas anteriores del plexo braquial. Ahora vamos a estudiar lo que pasa hacia posterior. Entonces, ahí tengo que ver lo que se va hacia posterior, que es la circunfleja posterior, la circunfleja de la escápula y la humeral profunda, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una vista anterior. Este es el músculo subescapular, redondo mayor, dorsal ancho, ¿sí? Este es el húmero, aquí está la escápula, etcétera. Bien. Esto que viene acá es la arteria, la que les había dicho aquí, rama del axilar, que es la subescapular. Fíjense cómo va por delante el músculo subescapular. Y que se dividía en dos ramas, ¿no? En la toracodorsal y en la circunfleja de la escápula, que fíjense por dónde pasa por ese huequito hacia posterior. Y ahí lo vamos a hablar bien. Por otra parte, esto que tenemos aquí son el nervio y la arteria circunfleja. Entonces, el nervio circunflejo, que es el mismo nervio axilar, tiene los dos nombres, que se va hacia posterior del húmero, pasa por ahí, y la arteria circunfleja posterior, que era esta que había mencionado acá. Y finalmente, aquí vamos a tener el nervio radial que se va posterior al húmero. El nervio radial se va a ir posterior al húmero y con él echo de menos en este video a la arteria humeral profunda. Me hubiese gustado que aquí estuviera la arteria humeral profunda. Entonces aquí estarían pasando hacia atrás la arteria humeral profunda y el nervio radial. ¿Ok? Acuérdense, la arteria humeral profunda se va hacia atrás. Entonces ahí vemos los nervios. Con respecto a los nervios, fíjense cómo el, el nervio circunflejo pasa por acá atrás y después se distribuye en el deltoide. Y este es el nervio radial que viene por acá hacia posterior del húmero, ¿sí? Ahora bien, viendo esta imagen, fíjense, ahí vemos algunos vemos nervios, las arterias, etcétera. Y aquí vemos lo mismo, pero un poquito más disecado, aquí está cortado el redondo menor. Entonces, fíjense que acá se forman tres espacios por donde van a pasar esas estructuras, ¿sí? Que son, aquí tenemos los músculos, este es el redondo menor, este es el redondo mayor, y esta es la cabeza larga del tríceps, ¿ok? Esta es la cabeza externa o el vasto externo del tríceps. Entonces, aquí se forma un triángulo que se llama triángulo homotricipital, entre el omóplato y el tríceps braquial, que va a estar en la cabeza larga del tríceps, que va a estar delimitado por el redondo mayor, el redondo menor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Y externo al tríceps se forman un cuadrilátero y un triángulo, que están entre la cabeza del tríceps y el húmero, por eso se llaman no, húmero tricipitales, ¿bien? Entonces, cuadrilátero húmero tricipital y triángulo húmero tricipital. El cuadrilátero delimitado por el húmero, el redondo menor, la cabeza larga del tríceps y el redondo mayor. Y el triángulo delimitado por el húmero, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Bien, ahí se forman esos tres espacios por donde vamos a ir pasando estas estructuras. Entonces, lo primero es la arteria subescapular, que ella directamente no atraviesa el triángulo, sino que si nos metiéramos por ahí, llegáramos a ella. Aquí cortamos un poquito para que fíjense, la arteria circunfleja de la escápula, esta arteria circunfleja de la escápula, es la que está pasando por acá, la que venía aquí, acá, circunfleja de la escápula. Pasa por acá, no, era esta, perdón, era esta. La circunfleja de la escápula pasa por acá y se va hacia posterior. Entonces, cuando se va hacia posterior, bordea el borde externo del omóplato y se queda ahí en la fosa infraespinosa y se distribuye. Entonces, si nos metiéramos por este triángulo homotricipital, veríamos a esa arteria. Ahora, en lo que está en externo, que esto es lo más importante, ¿sí? Vamos a ver en el cuadrilátero húmero tricipital están pasando la arteria circunfleja posterior y el nervio axilar o nervio circunflejo, ¿sí? Acuérdense, el nervio axilar o circunflejo que pasaba por acá y la arteria circunfleja posterior que pasaba por acá. Entonces ellos pasan juntos en este
cuadrilátero húmero-tricipital y van a llegar ahí hacia el cuello anatómico del húmero. El nervio axilar se distribuye, o nervio circunflejo se distribuye en el deltoides, y la circunfleja posterior se une a la circunfleja anterior. Bien. Ahora bien, más importante aún todavía es este triángulo, que es el triángulo húmero-tricipital. Entonces, por ahí van a estar pasando la arteria humeral profunda y el nervio radial. Es el triangulito que se forma acá. Entonces, fíjense, la arteria humeral profunda que se va hacia posterior y el nervio radial, que aquí lo veíamos entrando acá y aquí pasando hacia acá. Entonces, van a estar en ese triángulo. Pero después de eso, van a estar también en el canal de torsión o surco para el nervio radial. ¿Ok? Entonces, la arteria humeral profunda, rama del humeral, y el nervio radial, rama del tronco posterior del plexo braquial, van a pasar por el cuadrilátero húmero tricipital y después pasan por el surco del nervio radial o canal de torsión, que era el que habíamos dicho que estaba en la cara posterior del húmero. Bien, ahí dijimos que hacia arriba de eso se insertaba la cabeza externa del tríceps y hacia interno o inferior se insertaba la cabeza corta del tríceps, que era más profunda, ¿sí? Entonces, aquí esto cortaron la cabeza larga para poder observar entonces lo que está pasando dentro. Aquí vemos cabeza larga, canal de torsión y perdón, la cortaron la cabeza externa, canal de torsión y cabeza interna, ¿bien? Y esta es la cabeza larga que va a estar delimitando todos los espacios que vimos acá, ¿sí? Fíjense ahora también que aquí está pasando el nervio cubital, que dijimos que se hacía posterior. Entonces, para eso vuelvo acá en la imagen de la vista anterior, ¿sí? Aquí tenemos al nervio cubital que va pasando hacia posterior y pasa por el canal epitrocleoide craneana. Y después se va a volver a hacer anterior, y ahí lo vamos a ver después. Y el nervio radial, que el nervio radial sale del tronco posterior, que no lo vemos aquí, pasa por el canal de torsión con la arteria humeral profunda y por el cuadrilátero perdón, por el triángulo húmero tricipital. Y después de eso, termina pasando por el canal de torsión y luego acá el nervio radial va a estar en este nivel en el surco, en el canal bicipital externo. ¿Se acuerdan? Canal bicipital interno, la arteria humeral y el nervio mediano. Y en el canal bicipital externo, el nervio radial. En este punto, el nervio radial se va a dividir en dos ramas, una superficial y una profunda. ¿Ok? Entonces ahí termina la historia con el nervio radial. Nos queda entonces para ir hacia codo, o sea, para terminarlo de codo e ir hacia antebrazo, nos quedan varios personajes que van a ser la arteria humeral, que se divide en radial y cubital. Entonces nos queda la arteria humeral, la arteria radial, la arteria cubital, el nervio mediano y el nervio cubital, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el circunflejo se quedó acá, ¿ok? El músculo cutáneo también terminó acá, el radial terminó acá, entonces nos quedaron esos personajes que tenemos que tener en cuenta que los vamos a encontrar en el antebrazo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el codo y el antebrazo. Estas tres son de una vista anterior y esta es de una vista posterior. Claro, en diferentes planos, ¿no? Acuérdense que los músculos del grupo anterior del antebrazo tenemos pronador redondo, el palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo y flexor cubital del carpo o cubital anterior. Este es del grupo externo, que sería el supinador largo, el primer radial y el segundo radial, ¿ok? Hacia acá, en una vista más profunda, vemos el supinador corto, que eso también es parte del grupo externo. Y acá del grupo anterior vemos el segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos. Fíjense, acuérdense que él tenía dos inserciones, una en la epitróclea y en el cúbito, y otra en el radio. Entonces deja un ojal acá en el centro. Luego, más profundo a él, tenemos el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, y más profundo a ellos al pronador cuadrado. Recordando un poquito lo de estos músculos del grupo anterior. Aquí vemos, en la vista posterior, vemos el grupo externo, el brachiorradial o supinador largo, el primer radial o flexor o extensor radial del carpo, extensor radial largo del carpo, perdón, el segundo radial o extensor radial corto del carpo. Aquí también están los tres. Y del grupo posterior, en la vista más superficial, tenemos al anconio, al cubital posterior o extensor cubital del carpo, al extensor propio del meñique y al extensor de los dedos, extensor común de los dedos. En el grupo más profundo vemos al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y al extensor propio del índice. Fíjense como acá el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar como que se separan, sus tendones se separan. Bien, quiero que tomen eso en cuenta ahí más abajo. Entonces veamos los nervios, ¿no? Aquí vemos en el canal bicipital externo, está pasando la arteria humeral y el nervio mediano, como ya habíamos dicho. La arteria humeral se va a dividir en dos ramas.
una que se va hacia externo, que es la arteria radial, y una que se va hacia interno, que va a ser la arteria cubital, que aquí la vemos completa como va por toda la parte interna. Bien, el nervio mediano va a atravesar el ojal que deja el músculo flexor superficial de los dedos y después continúa, aquí está cortado, pero va a continuar hacia abajo y va a terminar llegando a la mano. Aquí lo seguimos viendo, este es el mismo nervio mediano y termina llegando a la mano. Y el nervio cubital dijimos que se hacía posterior, pasaba por el canal epitroclear craneano, aquí vemos, lo vemos, y después se vuelve a hacer anterior en la parte más interna y se encuentra con la arteria cubital, ¿sí? Eran los cuatro personajes que queríamos ver acá, ¿no? La arteria radial, el nervio mediano, la arteria cubital y el nervio cubital, ¿sí? El nervio cubital y la arteria cubital ahora van a ir juntos. Entonces veamos lo que pasa aquí en la región más inferior, en la región de la muñeca. Aquí vamos a tener los tendones. Esto es un zoom de esta primera imagen para que veamos cómo van pasando esos elementos, ¿no? En esta vista anterior. Aquí teníamos, acuérdense, bueno, aquí está la aponeurosis palmar media y más hacia abajo va a estar el flexor, el retináculo flexor, donde entonces dijimos que esto delimitaba, formaba un ojal para el palmar mayor o palmar o flexor radial del carpo. Y también otro ojal que aquí no lo vemos, o sea, que cubre, termina cubriendo a estos vasos, el vaso y el nervio cubital. Bien. Entonces, inferior al flexor este, cubital perdón, el retináculo flexor va a estar, o profundo a esto, va a estar el túnel carpiano. Bien. Pero ahora veamos aquí justo arriba de la muñeca qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos aquí, primero hacia acá, este es el braquio radial o supinador largo. Si lo vemos aquí, era este mismo. ¿Sí? Va a estar externo a la arteria radial. Interno va a estar al flexor radial del carpo o palmar mayor, que si lo vemos acá es este mismo. Bien. Luego más profundo de esto, este no nos interesa, pues este está más profundo, este es el flexor superficial, ¿sí? Y después de eso va a venir este nervio que es el nervio mediano. Y luego acá va a estar el palmar menor o palmar largo, que es el que llegaba a la aponeurosis, ¿no? Si lo buscamos acá, es este mismo, ¿sí? Luego ahí vamos, ahí lo que vemos es el flexor superficial y luego más hacia interno vamos a ver a la arteria y el nervio cubital y más interno a ellos, e incluso esto está un poquito más hacia anterior también, el músculo flexor cubital del carpo o cubital anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengamos en cuenta? Uno, que aquí entre el músculo, el tendón, todos son tendones, entre el tendón del supinador largo o brachiorradial y el tendón del flexor radial largo del carpo o palmar largo, palmar mayor, perdón, va a estar la arteria radial. Y en este punto la arteria radial es contenido de la tabaquera anatómica. O sea, así está delimitada la tabaquera anatómica por el supinador largo y el flexor radial del carpo o palmar mayor. Ella está allí en la tabaquera anatómica y después de esto, ¿qué va a hacer? Ella va a dar una rama para el arco palmar superficial que se va a unir con la arteria cubital y después se va a ir hacia posterior y ya vamos a ver qué es lo que pasa con ella. Luego tenemos entonces entre el palmar mayor y el palmar menor o flexor radial del carpo y palmar largo el nervio mediano. Ese nervio mediano, ¿qué va a hacer después? Él va a entrar por debajo del retináculo flexor para estar en el túnel carpiano. Entonces atraviesa el túnel carpiano y entra a la mano. Aquí en el túnel carpiano, ¿con quién va a estar acompañado? Va a estar acompañado de los tendones de los flexores. O sea, de los cuatro del flexor superficial, de los cuatro del flexor profundo y del flexor largo del pulgar, propio del pulgar. Y luego hacia interno y un poquito posterior del músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo, va a estar entonces la arteria y el nervio cubital. ¿Y qué hacen ellos? Ellos atraviesan y se van hacia la mano, pero pasan por este canal que se denomina canal de Guyon. ¿Ok? Es para que tomen en cuenta cómo están aquí en la disposición y aparte de eso, para que tengan en cuenta también qué van a hacer después, ¿no? Lo único que nos faltó fue la arteria radial, que la arteria radial se hace posterior. Entonces para eso vamos a hacerle un zoom a esto que está acá. Entonces fíjense que cuando se hace posterior pasa por este espacio, que es el que se denomina tabaquera anatómica, que va a estar entre el tendón del extensor corto del pulgar y el tendón del extensor largo del tibial, ¿sí? Fíjense que este es el extensor corto y su tendón se va hacia externo, mientras que el extensor largo pasa por el medio y después es que se encuentra ya en el pulgar con el extensor corto, ¿sí? Entonces, ese espacio que dejan entre los dos forman la tabaquera anatómica. Va a estar como contenido la arteria radial y aparte de eso también va a estar los tendones de los flexores, de los extensores radiales,
de los radiales. Primer y segundo radial o extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Entonces aquí para que veamos otras imágenes, primero quiero que vean esto. Aquí estaría el tendón del em, el palmar largo o palmar menor, que va a llegar a la aponeurosis palmar, ¿sí? Aquí vemos el palmar cutáneo o palmar corto, y aquí un poquito también se ve el abductor corto del pulgar, ¿sí? Si vemos en esta vista más profunda, quiero que vean esto. Aquí está el tendón del palmar, como les había dicho. Aquí está el palmar mayor, entonces entre palmar mayor y palmar menor está el nervio mediano, y aquí el palmar mayor, y bueno, nos faltaría aquí el braquio radial, estaría la arteria radial, que después se hace posterior. Mientras que la arteria cubital y el nervio cubital entran por el canal de Gullón, llegan a la mano, ¿sí? La arteria cubital se continúa para formar el arco palmar superficial. Si lo vemos en esta vista más, bueno, aquí se ve mucho mejor. Fíjense entonces, la arteria radial en el canal del pulso, después se va hacia posterior formando siendo contenido de la tabaquera anatómica, y después va a formar el arco palmar profundo, que bueno, no lo vemos acá, pero forma el arco palmar profundo, ¿no? Entonces se va hacia posterior. Antes de irse a posterior me da esta arteria, que es la arteria radiocarpiana o rama palmar superficial de la arteria radial, que va a ir a unirse con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial. ¿Y de dónde viene esa arteria cubital? En conjunto con el nervio cubital por el canal de Gullón, y venían antes interno al músculo cubital anterior que se inserta en el pisiforme. Bla, 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 bla. Más o menos para que integraran eso. Aquí vemos otros músculos. Aquí están los interóseos eh, palmares. Aquí, bueno, en realidad estos son los dorsales. Aquí están los interóseos dorsales que están más hacia profundo. Acuérdense que ellos se insertan en los metacarpianos. Aquí tenemos unos lumbricales. Bien. Aquí vemos el nervio mediano que está atravesando por debajo del retináculo flexor. Entonces forma parte del contenido de la, del túnel carpiano. Son muchas estructuras, son muchos nombres de regiones. Em, Aquí este es el abductor corto del pulgar, más profundo el oponente, más hacia interno el flexor del pulgar, y luego más hacia interno todavía el aductor del pulgar. Luego aquí ya habíamos visto el palmar cutáneo en la imagen anterior, y vemos de la eminencia hipotenar, tenemos al abductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, y siempre pegado al hueso el oponente, ¿sí? Aquí están las arterias digitales. Acuérdense que el arco palmar superficial me da entonces las arterias digitales comunes, que después se dividen en arterias digitales propias, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso terminamos el repaso de miembro superior. Entonces, recuerda de ir organizando todo. Primero, saberlo dividir desde el punto de vista topográfico y qué voy a encontrar de cada uno de los elementos del estudio sistemático, ¿sí? Deben saber decir, o sea, hablar de los huesos, hablar de las articulaciones, de los músculos, de los vasos y de los nervios, y deber explicar, o sea, poder explicar cada uno de esos individualmente. Ahora bien, cuando los integramos ya habría que decirlo en general, o sea, en la región topográfica, habría que decir todo lo que de cada uno está pasando en esa región. Entonces, en la región supraclavicular vamos a tener a la arteria subclavia y a la vena subclavia y al tronco, a los troncos primarios del plexo braquial. En la región axilar va a estar delimitada por unos músculos del hombro principalmente, sobre todo por los anteriores, posteriores e internos, ¿sí? Y por músculos del brazo, por uno de los músculos del grupo anterior del brazo. Ahí en esa región axilar van a estar entonces los troncos secundarios del plexo braquial, la arteria axilar, la vena axilar y los ganglios linfáticos centrales. Bien, recuérdense que acá en el hombro tenemos los músculos del hombro, o sea, los que falta el externo, que sería el deltoide. Tenemos la articulación del hombro, o glenumeral o escapulohumeral, entre la escápula y el húmero. Y tenemos la articulación acromioclavicular. ¿Ok? Todo eso tiene que ir junto, o sea, tiene que estar integrado. Luego en el brazo, ¿qué tenemos? Tenemos al húmero y a los músculos del brazo. Hacia anterior el bíceps braquial. Y más profundo tenemos al coracobraquial y al braquial anterior. Y hacia posterior tenemos al tríceps braquial, ¿sí? Acuérdense de todas las estructuras que terminan delimitando. Ahora, ¿qué vamos a tener a este nivel acuérdense que en la región axilar estaban los troncos secundarios del plexo braquial. Y en el húmero vamos a tener, entonces son ya en el brazo, vamos a tener las ramas terminales del plexo braquial.
y vamos a tener la arteria humeral. Entonces, esta arteria humeral me va a dar la arteria humeral profunda, que es lo más relevante que hay que acordarse de las ramas del humeral, ¿sí? Y va a estar la arteria humeral en conjunto con el nervio cubital hacia interno y el nervio mediano hacia externo. Bien. Y hacia posterior tenemos la arteria humeral profunda, el nervio radial y el nervio circunflejo. El circunflejo se queda acá. La arteria humeral profunda y el nervio radial pasan por el canal de torsión hacia posterior. Y luego el nervio radial llega hasta el codo, pasa por el canal bicipital externo y se divide en una rama superficial y una rama profunda, ¿sí? El nervio musculocutáneo solo perfora el coraco braquial y también llega al codo a este nivel y se divide también en dos ramas. Y ahí se terminan ellos. Ahora nos quedan los otros tres nervios, los otros dos nervios, que son el mediano y el cubital, y nos queda la arteria humeral. Esa arteria humeral va a pasar con el nervio mediano en el surco, en el canal bicipital interno, mientras que el nervio cubital pasa por detrás en el surco epitrocleorocraniano, ¿sí? Luego después, en el antebrazo, va a ir el nervio mediano por el medio, atravesando el ojal del músculo flexor superficial. La arteria humeral se divide en arteria radial y arteria cubital, y el nervio cubital se une, o sea, se relaciona con la arteria cubital. Ya después acá más abajo, acuérdense que entre el supinador largo o brachiorradial y el palmar mayor o flexor radial del carpo, va a estar la tabaquera anatómica, perdón, el canal del pulso, donde está la arteria radial. Ahí es donde se mide el pulso de la arteria radial en la muñeca, ¿sí? Después, entre el palmar mayor o flexor radial del carpo y palmar menor, va a estar el nervio mediano y después interno al cubital anterior o flexor cubital del carpo va a estar el vaso, la arteria y el nervio cubital. La arteria radial pasa hacia posterior y es contenida en la tabaquera anatómica, entre el extensor largo y el extensor corto del pulgar, y después forma el arco palmar profundo. Mientras que el nervio mediano pasa por el túnel carpiano, debajo del retináculo flexor, con todos los tendones de los flexores. Y la arteria y la vena cubital, la arteria y el nervio cubital pasan por el canal de Gullón, llegan a la mano y la arteria cubital va a formar el arco palmar superficial, ¿sí? La radial forma el arco palmar profundo y la cubital forma el arco palmar superficial, ¿sí? Espero que se haya entendido, es más o menos como hay que ir teniendo integrado todo y después, bueno, cualquier duda me consulta.